¿Alguna vez te has dado cuenta de que esos momentos embarazosos de tu pasado parecen venir a tu mente más fácilmente que los logros que has alcanzado? ¿Por qué parece que la mente tiene una inclinación hacia lo negativo en lugar de lo positivo? La tendencia a recordar los momentos vergonzosos sobre los logros exitosos es un fenómeno común en la experiencia humana, y la psicología nos ofrece algunas explicaciones intrigantes para este comportamiento aparentemente paradójico. Vayamos a ello. Estás en Laberinto Mental. Número 1. La preferencia negativa en la mente humana. La tendencia a centrarse en los momentos vergonzosos podría tener raíces evolutivas. Históricamente, estar alerta ante situaciones amenazantes o negativas tenía un valor de supervivencia, que esto también está relacionado actualmente con la onda beta. Fácil es pensar en aquellos personajes de la antigüedad que corrían para huir de los depredadores, ya que permitía a nuestros ancestros evitar peligros. Nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas y recordarlas con mayor facilidad, para evitar cometer el mismo error en el futuro. De esto se encarga la amígdala, una pequeña parte de nuestro cerebro que se encarga de detectar estas amenazas. Esta pequeña parte en forma de almendra. La segunda es la influencia de las emociones intensas. Otra razón por la que recordamos más fácilmente los momentos vergonzosos puede estar relacionado con las emociones intensas que acompañan a estas situaciones. Las experiencias emocionales están vinculadas a la liberación de neurotransmisores, como la adrenalina y el cortisol, que pueden potenciar la formación de recuerdos. Como resultado, los eventos emocionales tienden a quedarse grabados en nuestra memoria con mayor claridad. Claro, también depende de a qué memoria la guardes, a corto plazo. Tercero, la conexión social y la autopercepción. Nuestra capacidad de recordar momentos vergonzosos también puede estar influenciada por la importancia que damos a las interacciones sociales y a nuestra propia autopercepción. Las situaciones embarazosas, a menudo, ocurren en presencia de otras personas, y nuestras mentes están programadas para prestar especial atención a las dinámicas sociales y nuestras relaciones con los demás. Por algo somos biopsicosociales. Además, recordar nuestros errores puede estar relacionado con nuestro deseo de mejorar y de evolucionar. Cuarta, el efecto de la autocrítica. La autocrítica y el perfeccionismo también pueden contribuir a la tendencia a recordar más los momentos vergonzosos. Cuando somos duros con nosotros mismos y tenemos estándares poco realistas, es más probable que enfoquemos nuestra atención en lo que hicimos mal, en lugar de celebrar esos pequeños logros. Esto puede crear un ciclo en el que nos enfocamos en lo negativo y olvidamos lo positivo, realmente negativo. Aunque recordar más los momentos vergonzosos que los logros puede parecer frustrante, es importante recordar que nuestra mente está cableada de esta manera por razones evolutivas y emocionales. Venimos siendo así desde antes. Sin embargo, podemos aprovechar esta comprensión para cambiar nuestra perspectiva y encontrar un equilibrio saludable. Al celebrar nuestros pequeños logros, cultivar la autocompasión y practicar la gratitud, podemos empezar a cambiar la narrativa que domina nuestra memoria y crear un espacio para el crecimiento y la abundancia. Si mi video te ha sido de utilidad, por favor suscríbete a mi canal y dale like a este video. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto